Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a reutilizar todo esto que estuvimos haciendo, pero con una vuelta de tuerca más e interesante, que es la siguiente. Voy a borrar todo, de hecho, me cansé, vamos a borrar todo. Vamos a tratar de duplicar esto, pero con un nuevo concepto. Supongamos que quiero hacer lo mismo que antes, ¿no? Es decir, quiero definir edades, 5 personas. Es decir, acá tenemos 5 personas, voy a poner los datos directamente. Alguien tiene 23, alguien tiene 18, alguien tiene 19, 21 y 33. Bueno, 22. Acá están las 5 personas que tienen estas edades. Estas son 5 personas de este curso que me dieron sus edades. Ahora, supongamos que en este mismo instante el resto de la comisión está cursando organización de computadoras con Roberto García. Y Roberto García quiere hacer exactamente lo mismo, ¿no? Quiere preguntarle 5 edades a 5 personas de su comisión. Entonces Roberto también va a tener otras 5 edades, ¿sí? Que obviamente podrían llegar a ser muy distintas. Así que acá tendríamos las edades 1, edades 2. Y también la comisión 3 podría estar haciendo la misma tarea y consiguiendo otras 5 edades. Hasta acá me van siguiendo, sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando acá? Sigo teniendo muchos datos, todos los datos siguen siendo del mismo tipo, siguen siendo enteros, pero ¿cuántos datos tengo ahora? Ahora tengo 15 datos, pero sin embargo ahora tengo 3 variables, y eso no me gusta, ¿no? Tener muchas variables de un mismo tipo, dijimos que no es muy necesario. Entonces, si yo quiero almacenar estos 15 datos en una sola variable, y yo podría hacer esto, ¿no? Edades 15. De esta forma podría almacenar estos 15 datos. Ahora, estos 15 datos estarían almacenados así. Espantosos, ¿no? Porque yo no sé si este dato es mío, si es de Roberto, si es de la otra comisión. No me representa mucho que esté así la información. A mí me gustaría más que esté representada de esta forma, es decir, en 2 dimensiones, que haya filas, que haya columnas, ¿no? De esta forma yo sé que todo lo que está en el primer renglón está asociado a la primera comisión, lo que está en el segundo renglón a la otra comisión, etc. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto, es lo que se llama un arreglo bidimensional. O sea, nuestro arreglo va a dejar de tener una única dirección, o dimensión, mejor dicho, que es la dimensión horizontal de la forma que siempre lo mostramos, sino que ahora además va a tener una extensión vertical, es decir, va a tener un alto. Bueno, esto básicamente se lo hace de la misma forma. Lo que hacemos es, definimos las 2 dimensiones. A ver, yo estoy diciendo que va a haber 5 edades, pero además hay 3 comisiones, y acá está lo nuevo. ¿Sí? Permítame que borre estos 2 renglones. ¿Sí? Miremoslo con cariño. Edades, ahora tiene 5 edades, pero además hay 3 comisiones, donde en cada una de estas 3 comisiones hay 5 edades. Eso es lo que acabo de borrar, ¿no? Como quedarían los datos. Tenemos 15 datos en 3 comisiones y cada comisión tiene 5 edades. Lo siguen el concepto, por lo menos. Ahora vemos cómo se usa. Por lo menos entender el concepto y lo que estamos tratando de conseguir, ¿sí? Bueno, esto se suele llamar matriz, ¿sí? Esto es una matriz de información donde podemos definir que, lo voy a hacer de una forma más general, la cantidad de columnas va a ser 5, ¿sí? Hay 5 columnas, y la cantidad de filas o de renglones, en este caso dijimos que va a ser 3. Lo voy a dejar así para que después podamos cambiar el número. Entonces, nuestras edades van a estar separadas en 5 columnas y en 3 renglones. Y es un arreglo bidimensional porque hay 2 corchetes en vez de uno solo. O sea, hay 2 dimensiones definidas en nuestro arreglo. Bueno, y vamos a pasar a hacer todo lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Vamos a hacer primero la carga. ¿Cómo se hace la carga del array? Habíamos visto que se hace con un for que va de 0 hasta el tamaño. El problema es que ahora el tamaño está dudoso, ¿no? Porque el tamaño ya no es una sola cosa, sino que son 2 cosas. Bueno, podemos hacer un for que nos diga la cantidad de renglones. O sea, el índice ahora se va a llamar R en vez de I, para que haga alusión un poquito a los renglones.
renglones R++, perdón. O sea, es el mismo índice de antes, solamente que la I no se llama I, sino que se llama R ahora. Entonces, acá nos movemos por los renglones, decimos de 0 a, en este caso, 3. Bueno, y de esta forma podemos cargar los 3 renglones sin problemas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Bueno, pero así como está, ¿qué va a pasar? ¿No? De esta forma yo me estoy moviendo por una única dimensión. Y vimos que son 2 dimensiones. Entonces, sin ser muy creativos, lo que nos falta hacer es otro for más, ¿sí? Otro for, pero que nos permita movernos por las columnas. Las columnas empiezan desde la columna 0 hasta la columna que me dice la variable columnas. C++. Entonces, esto es el gran cambio. Cuando hay 2 dimensiones hay que hacer 2 for. Si mañana estamos con 3 dimensiones, va a haber que hacer 3 for y así. ¿Sí? Genial. Vamos a hacer esto rápidamente otra vez. Ahí tenemos el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Cambio rápido los números. Ahí estamos. Nuestra matriz va a tener esta forma. Si yo les pregunto, ¿dónde está el 31? ¿Dónde está el 31? Antes, cuando preguntábamos dónde estaba un elemento en el array, podíamos decir, bueno, está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, etc. La pregunta es, ¿dónde está este valor? El 31, el que estoy señalando con el cursor. ¿Dónde está? ¿No? Más allá de dónde está, lo importante es la respuesta, ¿no? Tenemos que dar 2 respuestas ahora. ¿Sí? Tenemos que decir en qué columna está y en qué renglón está. Está en la columna 0, 1, 2, 3. Está en la columna 3. El problema es que en la columna 3 hay 3 datos. Bueno, también hay que decir en qué renglón. No está en el renglón 0, está en el renglón 1. Entonces la respuesta sería columna 3, renglón 1. Esa es la forma de indicar el dato. Ahora el dato tiene 2 dimensiones, por ende hay que decir las 2 posiciones donde está. Genial. Entonces, yo ahora voy a hacer... Esto podría hacerlo con un print y scan, pero bueno, ya vimos que lo podemos hacer aleatorio, que es más fácil, así no tengo que andar generando números todo el tiempo. Esto lo había borrado. Lo voy a cargar de forma aleatoria, ¿sí? Así no ando generando números todo el tiempo. Si empiezan en 0 tanto las columnas como los renglones, ojo con eso. Entonces, esto lo pueden hacer con un print y con un scan, se los dejo a ustedes. Yo no quiero tipear 15 datos. Así que lo voy a cargar de la siguiente forma. A ver, ¿dónde voy a guardar los datos? Bueno, los datos los voy a guardar en edades. Pero ¿en qué posición? Antes poníamos posición I, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el for nos movíamos por medio de la posición I. Bueno, ahora ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner en este primer corchete? Ya la I no existe más, los índices se llaman distinto. Bueno, por acá me dicen, bueno, pongamos R y pongamos C. ¿Sí? Bueno, pero esto no me gusta, ¿sí? Esto está mal, pero no tan mal. Carita triste. ¿Cuál es el problema acá? La idea va, ¿sí? Pero el problema viene dado con las dimensiones. Yo había definido inicialmente que las columnas eran mi primera dimensión y que los renglones es la segunda dimensión. Entonces yo no puedo acá decir que me estoy poniendo los renglones y acá las columnas. Y recuerden que el iterador lo llamé R y C justamente para hacer alusión a las columnas y los renglones. Entonces esto que está acá sería un poco inconsistente. ¿Por qué? Porque los renglones van hasta el 3. Las columnas van hasta el 5. Hasta el 4 en realidad. Si yo acá pongo un 4, no era la cantidad de renglones que había definido. Así que orden, ojo con el orden, ¿sí? Sean consistentes con el orden que definieron en todo momento. Entonces, el primer índice es el que hace alusión a las columnas y el segundo es el que hace alusión a los renglones. Bueno, y en esa ubicación vamos a guardar un random que vaya hasta el 90. Horrible. Ahora sí, 90. ¿Sí? Así funciona de la misma forma que antes. Así
Así que voy a generar un random del 10 al 99. ¿Estamos? De la misma forma que antes. Entonces esta es la carga de un array. Es igual que antes, pero hay dos índices ahora. Ya no hay más un solo índice. Lo voy a compilar para ver si no cometí ningún error de sintaxis. No hay ningún error de sintaxis por fortuna. El último renglón. Bueno, agarra tu matriz de datos y en la columna C y en el renglón R guarda este aleatorio. Es lo mismo que hicimos en la hora pasada. Es idéntico, solamente que en una dimensión más. Pero la idea es la misma. ¿Sí? Es el mismo proceso que realizamos la clase pasada y el mismo proceso que realizamos en la hora pasada. ¿Sí? No cambió nada, solamente que le agregamos un índice más. Solo eso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Pero así como está, no lo vamos a poder ver y corroborar, así que estaría bueno mostrar los datos. ¿Cómo mostrábamos los datos antes y cómo les parece que mostramos los datos ahora? Bueno, antes era con un for y un print, y ahora ¿cómo les parece que va a ser? Efectivamente, dos for y un print. Vamos a hacer los dos for de siempre. Ahí estamos, los dos for de siempre y el print, ¿no? Que me diga print. Y voy a mostrar los datos de la siguiente forma. Dejo dos espacios, una barrita. Acá muestro el dato, porcentaje de, dejo una barrita y dejo un espacio. Estético nada más. ¿Y de dónde saco el elemento? El elemento lo voy a sacar de edades. ¿En qué posición? En la posición que me diga la columna y el renglón. Los dos índices que acabo de definir. Bueno, así como está bastante bien. Va a haber un problema, a ver si alguien se da cuenta, pero así como está va a funcionar bastante bien. A ver si alguien se aventura a encontrar cuál sería el problema acá. No, esto se ejecuta 5 veces, esto se ejecuta 3 veces, por ende voy a hacer el print 15 veces. Eso estaría bastante bien. El problema es que todo esto se va a ejecutar en la misma línea, efectivamente. Yo estoy cambiando de renglón a nivel de memoria, ¿no? A nivel de índice, pero nunca lo estoy cambiando a nivel de visual, ¿no? Entonces nos faltaría agregar un salto de línea, un barra n, una vez que terminamos con el for de las columnas. Una vez que termino de mostrar toda la columna, voy a pasar al renglón siguiente, así que estaría bueno hacer un salto de línea. Bueno, y vamos a probarlo a ver si de verdad funciona todo esto que he dicho. Bueno, y acá está, ¿no? De pie, todos de pie por favor. Hemos logrado lo que queríamos, ¿sí? Conseguimos una matriz de 3 renglones y 5 elementos. Todos los elementos son aleatorios que van del 10 al 99. Bueno, y este es el nuevo concepto, ¿no? Tener los arreglos en más de una dimensión para poder trabajar mejor con la realidad, ¿no? Porque estamos teniendo, en este caso eran edades, para cada comisión, y además separado por cada columna podría representar otra cosa, ¿no? Cada renglón podría representar la comisión, y cada columna podría representar quién está sentado en determinadas posiciones de cada banco, qué sé yo, no sé, estoy inventando. Entonces, esto es importante, tener la información en matrices, donde las columnas y los renglones podrían representar algo de la realidad, ¿sí? Una matriz de datos que han visto seguramente muchas veces en sus vidas, la información representada de esta forma. Bueno, y eso es un arreglo bidimensional, que es el tema nuevo de hoy. Verdaderamente yo podría terminar la clase acá porque no hay mucho más que decir. Una vez que uno entiende el concepto del doble desplazamiento, todo lo que hay que hacer es igual que con un arreglo de una sola dimensión. No hay nada más nuevo, no tengo más que decir nuevo. Sin embargo, vamos a hacer un par de cositas como para que vayan poniéndose más canchero. Pero la verdad es que la clase podría terminar acá, porque esto es todo lo nuevo, ¿sí?
Efectivamente, lo mismo que hicimos antes, la cantidad de columnas y renglones podría ser dinámica. Es decir, con un print y scan podrían cargar las columnas y renglones, igual que como hicimos antes. La verdad es que todo lo que hicimos antes lo podríamos hacer ahora, ¿sí? Porque siguen siendo arreglos, ¿no? El tema en sí se llama distinto porque el concepto es distinto, pero siguen siendo arreglos. Entonces todo lo que hicimos antes lo podemos hacer ahora. Así que esto se lo dejo para que lo hagan ustedes. O sea, si quieren hacer dinámico esto, podrían, no habría ningún problema y se haría de la misma forma que hicimos antes. La mejor forma de entender eso es haciendo una prueba de escritorio, pero básicamente se ejecuta así. Cuando R vale 0, bueno, inicia el for y R vale 0. R está valiendo 0. Entra el otro for y C vale 0. Hace el print con C vale 0 y R vale 0. Sigue en el for del C, o sea, C pasa a valer 1 y hace el print. C vale 2 y hace el print. C vale 3, hace el print. C vale 4, hace el print. Y terminó, porque era hasta el 5. Sigue avanzando, deja un renglón, termina el for de los renglones, pero R estaba en 0, así que R pasa a estar en 1. Vuelve a entrar a este for, la C vuelve a valer 0 y así va. Así es como va, ¿sí? Empieza de renglón 0, ejecuta las 5 columnas, avanza renglón 1, ejecuta las 5 columnas y así sigue. ¿Sí? Eso en base a lo que preguntó Manuel. Así es como se ejecuta esto. Muy buena pregunta la de Manuel, ¿sí? Por ahí no es del todo intuitivo ver el funcionamiento de esto mismo. Antes de sumarle 1 a la R, primero se ejecutan las 5 columnas, ¿sí? Primero termina el for interno y después se ejecuta el for externo, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos con el promedio. ¿Cómo les parece que calculamos el promedio de la matriz? Bueno, verdaderamente el promedio de la matriz se hace de la misma forma que antes, ¿no? El promedio, definimos el float promedio. Vamos a necesitar sumarlo. Una suma que inicia en 0. Acá no hay mayores cambios, se hace igual que antes. Y el algoritmo es igual que antes, ¿no? Recorro el array, solo que ahora para recorrerlo necesito dos for. Recorro el array y lo que voy haciendo es suma igual suma más edades en la posición que me dice C, que me dice R. Voy sumando las edades, las guardo en suma y una vez que termino podemos venir acá y decimos promedio es igual a la suma dividido ¿cuánto? Suma dividido ¿qué? Es la pregunta. ¿Por cuánto debería dividir para realizar el promedio? Bueno, sí, en este caso particular en 15, pero ya lo vimos, ¿no? Cómo hacerlo más genérico. Yo ya lo borré, ¿no? Pero en el ejercicio pasado no dividimos por 5, dividimos por ¿qué cosa? Por la cantidad de elementos. Bueno, acá, ¿por cuánto debería dividir? Ese 15 de dónde ha salido. Ese 15 salió casi bien lo que dijo Lautaro. R y C son los iteradores. Los iteradores viven dentro del for. Eso también lo vimos en la clase pasada, que yo no puedo invocar a los iteradores fuera del for porque ya no existen más, ¿sí? Yo tengo que hacer las cuentas con esto, ¿sí? Con las cantidades, que en este caso se llaman columna y renglón. Entonces lo que tengo que hacer no es poner columnas más renglones nos daría 8, ¿no? Porque 3 más 5 da 8. Yo lo que quiero es que me dé 15. Bueno, efectivamente el área es base por altura, ¿no? Bueno, o en matrices la cantidad de elementos también sería los renglones por las columnas. Así que tengo que poner renglones por columnas o columnas por renglones. Obviamente el producto es computativo. Así que esto sería nuestro 15 de forma más genérica.
Bueno, y así como está, tampoco está del todo bien, porque ¿qué faltaba? También lo habíamos trabajado ya esto. ¿Qué me está faltando ahí para que funcione? También análogo a lo que dijimos hace menos de 20 minutos. El casteo, efectivamente, la suma es int, no me gusta que sea int, así que tenemos que castearla. Vamos a castear la suma como float. Listo, ahora la suma momentáneamente es un float, dividimos por 15 y mostramos el promedio. Vamos a verlo en acción. Si no pongo el punto y coma difícilmente funcione. Bueno, y acá estamos. ¿Funcionó? No, no funcionó. Ahora vemos por qué. Bueno. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué les parece? ¿Qué ha fallado aquí? ¿No? Está clarísimo lo que ha fallado. Pero les pregunto a ustedes. Un error bastante grosero de mi parte. Pero está bueno verlo. Sí, efectivamente, ¿no? Está mal el print, ¿no? El print me falta decir de dónde saco el float. Lo saco de promedio, efectivamente. Ejecutamos. Y acá está. Sí, el promedio es este, yo le creo. Tiene sentido, ¿no? Si los números van del 10 al 99, que el valor medio sea casi el 55, está bastante bien. Así que bueno, ese es el promedio, sencillito, ¿sí? Y casi igual que antes. Es que esto no se ejecuta dentro del for. Esto se ejecuta fuera del for. Y el for ya sabe que columnas y renglones son 3 y 5, así que eso no va cambiando, no se va iterando, no va del 0 a nada. ¿Sí? Bueno, listo, ahí tenemos el promedio. Ahora, supongamos que queremos el máximo. A ver, vuelvo a ejecutar esto. Supongamos que quiero encontrar el mínimo. ¿Sí? El mínimo de esto. ¿Cuál es el mínimo en esta matriz? Mírenla con calma y me dicen cuál es el mínimo. Parecería ser el 13. Bueno, ahora hacemos el algoritmo para encontrar el mínimo, pero más allá del algoritmo para encontrar el mínimo es ¿en qué posición está? ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces la posición es más importante? ¿En qué posición estaría el 13? Siempre las posiciones se hacen en base a la definición, es decir, primero la columna y después el renglón. ¿En qué columna está? 0, 1, 2, 3. Está en la columna 3 y el renglón 0, 1, 2. ¿Ok? Así que la respuesta sería el 3, 2, efectivamente. Pero ¿qué cambio estamos viendo? Estamos viendo que si yo quiero hacer la posición del mínimo va a tener dos componentes. Ya no va a tener más una sola. Por ahí no se entiende lo que estoy diciendo verbalmente, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer el mínimo. Buscamos el mínimo. Doble for, doble llave, todo doble ahora. El algoritmo es análogo. Necesitamos int mínimo. Inicialmente, ¿qué valor le damos? Exactamente, Karina, esa era la respuesta. A ver, al mínimo, ¿qué valor le dábamos antes y qué valor habría que darle ahora? ¿No? Antes le dábamos la primera posición del arreglo. Bueno, ahora igual. ¿Para qué cambiar el algoritmo si el algoritmo funciona? Entonces, ¿qué posición le asigno al mínimo? Efectivamente, es mi arreglo en la posición inicial. Bueno, la posición inicial tiene dos componentes. La posición inicial ya no es más la 0, ahora es la 0, 0. Columna 0, renglón 0. Bueno, también necesitábamos la posición del mínimo. El problema es que la posición del mínimo ahora tiene dos componentes, como ya vimos. Entonces vamos a necesitar la posición del mínimo en columnas, que inicialmente vale 0. Y vamos a necesitar también la posición del mínimo en renglones, que inicialmente vale 0.
Ya no necesitamos una variable sola, necesitamos dos, lamentablemente. Y después el algoritmo es igual que antes. Decimos que si el mínimo supera a edades en la posición que me dice mi doble iterador, es decir, en la posición que me dice CR, si el número que está guardado en esta posición es menor que el mínimo, quiere decir que el mínimo en verdad es este que encontramos y la posición del mínimo en las columnas coincide con C y la posición del mínimo en los renglones coincide con R. Caramba, ¿sí? Está todo doble. Encontré el mínimo y además digo en qué columna y en qué renglón lo encontré. Entonces, si lo miran con mucho amor y después el fin de semana se ponen a jugar un poco con esto, van a ver que es igual a todo lo que estuvimos haciendo antes. Es idéntico, solamente que el concepto adquiere una dimensión más, pero nada más que eso. Bueno, y vamos a printear esto. Vamos a poner, a ver, el mínimo es 2 puntos. Voy a mostrar el mínimo y lo tenemos en, y voy a mostrar la posición. La posición también es entera, porcentaje de. Bueno, a ver, el mínimo lo saco de mínimo. La columna la saco de posición mínimo columna y el otro lo saco de posición mínimo renglón. Bueno, y vamos a verlo si esto funciona o si esto fruta. Bueno, y obvio que funciona. ¿Cómo no va a funcionar si somos increíbles? Vamos a verlo. A ver, matriz, ¿dónde está el mínimo? Bueno, el mínimo está acá, ¿no? El mínimo es el 19. ¿En qué columna está? Está en la columna 0, 1, 2, 3 y en el renglón 0, 1, 2. Así que el 19 es el mínimo y está en el 3, 2. Celestial, movimiento hemos hecho. Ha funcionado sin problema. Por el mismo motivo que iniciábamos la variable en 0 antes, ¿sí? Antes con el arreglo unidimensional lo iniciábamos en 0 porque era la posición que habíamos definido como la posición del mínimo, ¿sí? Coincide con la posición que vos supusiste que estaba el mínimo, ¿sí? Coincide con edades en la posición inicial. Podés poner cualquiera, pero tiene que coincidir con el mínimo. Por el mismo motivo que acá lo volvés a pisar con la misma posición, ¿sí? Genial. O sea, es idéntico a lo que hicimos antes. Eso tampoco ha cambiado. O sea, los algoritmos son iguales. Los algoritmos no cambiaron. Lo que cambió es el concepto del doble movimiento. Bueno, y ahí hicimos el promedio y el mínimo con un arreglo bidimensional, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo el concepto? Es importante entender la idea. Después esto no lo van a sacar hasta que no lo practiquen, ¿sí? Esto hay que sentarse y practicarlo. No hay forma de retenerlo solamente mirando la clase. Esto, si lo de antes era difícil de asimilar sin practicarlo, esto es doblemente difícil de asimilar sin practicarlo. Pero es fundamental que se vayan de acá entendiendo la idea del doble desplazamiento. Vamos hasta acá. Bueno, genial. Y ahora pasamos a lo último de hoy. Voy a ejecutarlo otra vez, simplemente para mirar la matriz. Acá estamos. Tenemos todos estos datos. Nos olvidamos del promedio, del mínimo. No le voy a dar más importancia a eso. A ver. Supongamos que cada renglón, en vez de ser comisiones, ahora cada renglón podrían ser cuatrimestres, ¿sí? Sí, entonces tenemos 4 meses acá, 4 meses acá y 4 meses acá. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre.
¿Ok? Y cada una de las columnas podría ser comisiones de programación, ¿no? Que son 4, pero acá podríamos tener 5, ¿no? Comisión 1, comisión 2, comisión 3, comisión 4, comisión 5. Entonces, en el primer cuatrimestre, ¿cuántas personas aprobaron en cada comisión? Esa es la información que podría estar representada acá. A ver, primer cuatrimestre, primer comisión, aprobaron 61. Segundo cuatrimestre, tercer comisión, aprobaron 49. Así sería la lectura de la matriz, suponiendo que ahora estamos representando eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ese es un ejemplo de para qué podría servir una matriz. En cada columna una comisión y en cada renglón un cuatrimestre o una materia, si quieren. Matemática, programación y organización. Por ahí se ve más claro así. ¿Cuántas personas aprobaron matemática en cada una de las comisiones? Como quieran verlo. Bueno, si yo quiero saber cuántas personas aprobaron matemática, ¿qué les parece que habría que hacer? Reitero, matemática es el primer renglón y cada columna son comisiones. En la comisión 0 aprobaron 69, en la comisión 1 82, etc. ¿Cuántas personas aprobaron matemática? ¿Cómo respondo esa pregunta? Exactamente, viene por ese lado. Si yo quiero saber cuántas personas aprobaron matemática, tendría que hacer la suma. Pero la suma del primer renglón. No me interesa sumar con todo lo otro, porque todo lo otro es otra materia. Entonces es útil muchas veces hacer la suma por renglones. ¿Por qué? Porque cada suma me va a representar el total de algo. O sea, la primera suma me va a representar la cantidad que aprobaron matemática. Segunda suma, la cantidad que aprobaron organización. Tercera suma, la cantidad que aprobaron programación. Y también muchas veces suele ser útil la suma por columnas. Si yo sumo la primera columna, me va a decir cuántas personas aprobaron de la primera comisión. ¿Sí? Pero no me va a hacer la referencia a las materias. Me va a decir de la primera comisión cuántas personas aprobaron. ¿Ok? Entonces suele ser útil separar sumas por renglones y por columnas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a sumar por renglones. ¿Sí? Vamos a hacer la suma del primer renglón, suma del segundo renglón y suma del tercer renglón. ¿Cuántos resultados vamos a tener? Si yo hago la suma por renglones, ¿cuántos resultados vamos a tener? 3. Bueno, efectivamente vamos a tener tantos resultados como renglones. Esa es la respuesta así genérica. En este caso serían 3, pero si mañana tenemos 11 renglones, vamos a tener 11 resultados. Bueno, ¿y cómo les parece que hacemos eso? Venimos por acá. Vamos a trabajar con eso. Suma por renglones. Bueno, yo sin pensarlo mucho ya agarro el doble for. Básicamente es la respuesta a todo. Pero vamos a lo otro, ¿no? ¿Cómo les parece que podemos hacer la suma por renglones? Pensemos siempre en lo que ya sabíamos de arreglo unidimensionales. Cuando teníamos un arreglo unidimensional, ¿cómo hacíamos una suma? ¿Qué necesitábamos? Porque créanme que los algoritmos son todos iguales. No hay mayores cambios. Un acumulador, efectivamente. Entonces vamos con un int acumulador. Como todo acumulador lo iniciamos en 0. Parte desde abajo, pobrecito. Desde la nada misma. Y bueno, ¿y qué vamos haciendo? Cuando estamos en el renglón 0 vamos sumando todas las columnas. Entonces dentro del for de columnas vamos a hacer acumulador igual acumulador más nuestra matriz que se llama edades en la posición CR. Ahí estamos. Entonces, para el renglón 0, voy sumando las 5 columnas. Y eso lo voy guardando acá en el acumulador. Cuando termino de recorrer las 5 columnas, digo printf, vamos a dejar un rengloncito para que quede prolijito, la suma del renglón es ¿sí? Máscara. Ese sonidito siempre es la máscara. Entonces, la suma del renglón R es acumulador. Pumba.
De esta forma vamos a ir acumulando la suma de todas las columnas en cada renglón. Bueno, y así también estaría bastante bien, pero hay una inconsistencia que a ver si se dan cuenta cuál es. Si no, lo ejecuto y se los muestro, pero la idea ya casi estaría. Yo acá me paro en el renglón 0, que podría ser matemática, y voy avanzando por las comisiones. Sumo los aprobados de cada comisión y digo el total de aprobados de matemática es tanto. ¿Cuál es la inconsistencia que hay en esto? Sí, la inconsistencia está ahí. Que cuando uno avance a la siguiente materia, o sea, al siguiente renglón, el acumulador no puede seguir valiendo lo que ya había acumulado, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso lo que hay que hacer es al acumulador iniciarlo cada vez que entramos al for. ¿Sí? Cada vez que iniciamos con un renglón nuevo, ahí reseteamos el acumulador, porque si no estamos sumando toda la matriz y eso no lo queremos. Queremos resetear el acumulador cada vez que cambiamos un renglón. Fundamental esto que está acá. Fundamental. Carita de asombro. ¿Sí? Después piénsenlo bien, pero efectivamente hay que resetearlo, si no estamos sumando todo el tiempo. Y bueno, ya estaríamos, a ver, lo probamos. Y acá estamos, ¿sí? Hay 3 resultados, eso estaría bien, por lo menos las dimensiones coinciden. Vamos a ver si los resultados dan bien. Bueno, son resultados muy grandes. Vamos a tratar de hacer el último, no, el del medio, que es el más pequeño, ¿sí? Esto me daría 102, 120, 143, 189. Sí, estaría bien, ¿ven? Coincide. Segundo renglón nos dio bien la suma, así que deduzco que las otras sumas van a estar bien. ¿Cómo es el orden de ejecución? Bueno, eso creo que lo dijimos recién en base a lo que preguntó Manuel, ¿no? Siempre empieza por el for externo, el renglón vale 0, entra al for siguiente, la columna vale 0, y no puede salir del for hasta que no termina con las columnas, ¿no? Aquí las columnas van avanzando del 0 hasta el 5. Una vez que terminó este for, hace esto y sigue con el for anterior. ¿Sí? Se van haciendo de adentro hacia afuera los for. O sea, se entran de afuera hacia adentro, pero hasta que no termina el más interno no se avanza con el más externo. ¿Sí? Bueno, y ahí lo tenemos, ¿sí? Lo saqué muy rápido por ahí, pero lo que conseguimos es muy interesante esto, ¿no? La suma por renglones. Se podría poner un arrive, un arreglo, por ahí quisiste poner, en acumulador para ir guardando los resultados de cada renglón para después. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, sí. Suponiendo que arribe quiere decir arreglo, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Si arribe quiere decir otra cosa, no sabría responderte. Pero sí, efectivamente lo que dice Manuel es el siguiente paso, ¿sí? A ver, yo acá tengo 3 datos. 3 datos que son del tipo enteros. Y 3 datos que además están asociados a la cantidad de renglones. Entonces, hacerlo solamente en un print es como un desperdicio gigantesco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo el acumulador lo estoy reseteando cada vez que entro al for. O sea, estoy perdiendo lo que fui acumulando. Entonces, como bien dijo Manuel por ahí, si yo necesito 3 sumas y las sumas me dan enteras, necesito 3 datos del mismo tipo. Por ende, podríamos definir un arreglo que guarde esta suma. Así que ese es el último salto de calidad que vamos a hacer hoy. Suma por renglones en un array. Lo que vamos a hacer es esos 3 valores de la suma los voy a guardar en un array. Bueno, vamos a definir mi acumulador. Mi acumulador ahora va a tener 3 dimensiones, ¿sí? Porque voy a tener 3 sumas. Entonces acá estoy guardando mis 3 sumas, ¿no? No sé si llamarlo acumulador o cómo. Lo voy a llamar acumulador para que vean que el algoritmo funciona igual. Acá tenemos 3 sumas, ¿sí? Cada vez que entro a un renglón, me paro en el acumulador en dicho renglón y lo inicio en 0.
sea, cada uno de los 3 acumuladores los voy iniciando en 0. Y ahora digo, el acumulador en la posición del renglón que estoy trabajando no va a ser otra cosa más que el acumulador en dicho renglón más las edades correspondientes a ese renglón y para cada columna. O sea, hice lo mismo que antes, sigue siendo el acumulador, pero ahora le agregué las dimensiones. O sea, el acumulador pasa a ser un arreglo de una sola dimensión. Y al hacer esto, puedo darme el lujo de borrar este print. ¿Sí? El algoritmo es igual, solamente que mi acumulador tiene más dimensiones ahora. Tiene 3 dimensiones. Y ahora, afuera, de forma externa, que esto era también lo que trabajamos en la clase pasada, que estamos tratando de separar nuestro problema en pequeños problemitas. Acá estoy guardando mi suma en 3 valores distintos. Y ahora vamos a ver las sumas. Ver las sumas. ¿Cómo hago para ver las sumas? Bueno, voy a hacer un for que inicie en R igual a 0, porque teníamos tantas sumas como renglones, R menor que renglones, R más. O sea, me voy a mover por los renglones, o sea, el for de siempre, pero ahora me voy a mover por los renglones, no para recorrer mi matriz, sino que ahora lo que voy a hacer es el mismo print que acabo de borrar, suma del renglón AA es, y muestro la suma. O sea, este es el mismo print que teníamos antes acá, ¿sí? Este print lo teníamos en la línea 101 antes, yo lo borré y ahora lo puse en un for externo. Porque con este for externo voy a ir mostrando los renglones, pero ahora voy a ir a mi acumulador en dicho renglón. El resultado estético va a ser el mismo, pero la importancia es que a esas sumas que yo antes había solamente mostrado por pantalla con un print, ahora esas sumas las tengo almacenadas en esta variable. Y vamos a ver si eso es cierto o no. Bueno, y la respuesta es que sí, que es cierto, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? El resultado visualmente se lo ve igual a lo que hicimos hace 3 minutos. O sea, parecería que no gané nada, porque estoy viendo la misma cosa que antes, pero sí gané y gané muchísimo. ¿Por qué? Porque estas 3 sumas, que son las sumas por renglones, están almacenadas en una única variable, y esa variable se llama acumulador, y es un arreglo, ¿sí? Así que nuevamente, de pie y con la mano en el corazón, tenemos que estar muy contentos con lo que hemos hecho hoy, ¿sí? Hemos hecho la suma por renglones y la almacenamos en un arreglo. Un arreglo que depende de la cantidad de renglones que podría ser cualquier cosa. Porque yo al principio lo hice 5 y 3, pero alguien lo podría haber hecho con un print y con un scan, y esto podría ser algo totalmente volátil, algo que podría ser 11 columnas, 6 renglones. Y todo nuestro algoritmo funcionaría exactamente igual, ¿sí? Acá tenemos 11 columnas, 6 renglones, el promedio, la posición del mínimo, la suma por los 6 renglones. Es increíble, ¿sí? Así que bueno, este ha sido el tema nuevo de hoy. Matrices, arreglos bidimensionales, que era lo que seguía en nuestra tarea, ¿sí? Ustedes habían llegado hasta el ejercicio 4, 5 y 6, que era solamente con arreglos unidimensionales. Pero después el PowerPoint les proponía, bueno, además de mirar mis lindos videos, empezar a trabajar con arreglos bidimensionales, ¿sí? Que básicamente es elementos así de este estilo. Acá hay una breve introducción teórica, que es básicamente lo que hicimos hoy, y hay un ejercicio después. Yo les propongo que para la semana que viene traten de hacer por lo menos el ejercicio 1. Después hay un ejercicio 2 y un ejercicio 3, pero enfocarse en el ejercicio 1. El ejercicio 1 les dice así, y dice así. Hay 12 columnas y 4 renglones que representan, ¿qué cosa? Ganancias de 4 empresas, ¿sí? Mes a mes. O sea, tenemos 12 columnas, que van a ser los 12 meses, y 4 renglones. Cada renglón representa una empresa, ¿sí? Encontrar todo esto. Cuánto se ha ganado cada empresa al año, cuánto se ganó por mes, etc. Con este dibujito lo voy a explicar mejor, ¿no? Tenemos una matriz de 12 por 4.
cada columna es un mes, cada renglón es una empresa, ¿sí? Entonces yo les pregunto cuánto ganó la empresa 1 en el año, cuánto ganó. ¿Cómo se hace eso? Este dibujito habla por sí solo. ¿Cuánto ganó la empresa 1 en el año? Obviamente no me importa cuánto ganó, sino el algoritmo, ¿no? Es sumar el primer renglón. Bueno, ¿cuánto ganó la empresa 4 en el año? Es sumar el último renglón. ¿Cuánto ganaron las empresas en junio? Bueno, separan en junio, que no sé qué mes es, si el 6 o el 7, no importa, y suman solamente la columna. Así que van a tener que hacer también la suma por columnas, ¿sí? Después, bueno, ese tipo de cosas es la que pregunta todo esto, ¿sí? El promedio de lo que se ganaron todas juntas, así que ese es el promedio de toda la matriz. El promedio de ganancia del año. Bueno, nada, tienen que jugar con eso, por suma por columnas y suma por renglones. Y ahora hago una alusión a eso que dice Manuel, que es, el ejercicio les propone que los números sean decimales, o sea que sean del tipo float, ¿sí? Yo les propongo que, como recién están empezando con matrices, primero lo hagan con enteros. O sea, primero hagan que todo esto funcione con enteros. Una vez que lo hicieron andar con enteros, les propongo que lo piensen con float. ¿Por qué les hago esta simplificación? Porque si lo hacen con enteros, lo pueden hacer con random, ¿no? Porque random te devuelve un entero. Una vez que lo tienen andando, que ya hicieron los F ejercicios con enteros, ahí piensen cómo hacer un aleatorio con float, que no está definido en C, pero ustedes con artilugios matemáticos lo pueden lograr sin ningún problema. Así que no se vuelvan chinos empezando por acá, por decimales, porque por ahí se rompen la cabeza y no pasan de acá y no pueden hacer lo otro, ¿no? Lo rico del ejercicio es que hagan todo esto, ¿sí? Moverse por las columnas y los renglones de la forma que hoy lo hicimos, ¿ok? Así que bueno, esa es la gran tarea que tienen, tratar de resolver este ejercicio con los F enunciados. Después hay más ejercicios, este es bastante integrador. Si están súper cancheros pueden desarrollar este ejercicio, ¿no? Que agrupa unidimensionales y bidimensionales, pero este es un ejercicio que no lo van a poder hacer en una semana. Es un ejercicio que lo vayan leyendo y lo vayan puliendo poco a poco a medida que avanzamos con el curso, ¿sí? Es como para ir practicando. Pero la verdad que con lo que sabemos ahora les va a costar muchísimo. Por ahí les conviene esperar un poquito más, o por ahora simplemente irlo pensando. Ok, bueno, así que les aconsejo que traten de repasar bastante esto que estuvimos trabajando hoy de matrices, y que le dediquen un buen tiempito a tratar de hacer este tipo de cosas que hicimos hoy. Sumas por columna, sumas por renglones, promedio por columna, promedio por renglones, mínimo de un renglón, mínimo de columna, máximo, todas las combinaciones que se les ocurran, ¿sí? Y bueno, la clase ha terminado aquí, salvo que tengan alguna duda, sugerencia, incertidumbre, molestia o algo que comentar. Hemos terminado aquí. Una clase también súper importante la de hoy. Un tema pilar en la programación. Es el que acabamos de abarcar hoy. Todo bien, qué bueno. Bueno, al final se conectaron casi 60, bastante bien. Ahora ya perdimos algunos, pero bien. Excelente. Bueno, esto por favor practíquenlo, por favor. Porque ya de a poquito vamos llegando a partes de la materia donde si uno se perdió lo anterior no va a entender nada, ¿sí? Así que por favor no pierdan el ritmo con estas cosas. Porque por ahora parece todo muy sencillo y todo igual a lo anterior, pero va a llegar un momento que vamos a empezar a usar todo y es un problema. Así que por favor no se confíen con la materia, más allá de que sea anual y que vaya lento. Por favor, vayan clase a clase repasando. Bueno, si no tienen nada que decir, les deseo también muy buen fin de semana. Y
seguimos ahí en contacto. Cualquier preguntita que tengan me van chiflando. Un abrazo gigante para todos. Abrazo de gol. Muchas gracias. Nos vemos.